Pues sí, ya estamos aquí, día 25 de diciembre, ya es Navidad y en Cuaderno de Entrenamiento, cómo no, también es Navidad. Hoy os quiero hablar acerca de ejercicios para la espalda, pero más en concreto de ciertos ejercicios que deberíamos de tener en cuenta o movimientos que deberíamos de hacer para tener una buena espalda. Normalmente es uno de los objetivos más buscados en el gimnasio, el hecho de desarrollar no solamente una espalda ancha, sino también densa, con buena amplitud, con buen desarrollo muscular, que se noten los músculos trabajados y que no simplemente sea ancha porque sí. Y para eso tenemos 3 tipos de movimientos que deberíamos de incluir de una forma u otra y para mí son clave, siempre lo han sido, siempre les he incluido y por lo tanto siempre los recomiendo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, episodio especial, ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com, que ahí tenéis mucha más información, que os echo una mano con vuestro entrenamiento y que también os podéis pasar simplemente a saludar, a decirme hola y a decirme feliz Navidad si queréis. Así que sin más, ya sabéis que me encontráis ahí, que por cierto en la sección de podcast he dejado un apartado al final del todo donde me podéis enviar vuestras preguntas e incluso podéis grabaros y responderé aquí en próximos episodios todas esas preguntas. Como digo, vamos a hablar acerca de estos ejercicios que me parecen clave. No os voy a dar ejercicios en concreto, sino más bien 3 tipos de movimientos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de desarrollar bien la espalda. El primero de todos sería el tirón vertical. Con esto nos estamos refiriendo básicamente al trabajo de amplitud, al trabajo simplemente de ver la espalda más ancha. Para hacer esto tenemos ejercicios como son los jalones, como son las dominadas. Si os tuviera que decir una recomendación de cuáles son mis favoritos, ya sabéis que son las dominadas simplemente porque son un ejercicio libre. O sea, no hay nada que nos sujete o que nos ancle a una máquina, como pueden ser los jalones en este sentido. Y los tenemos también de forma unilateral. Todos los ejercicios que voy a deciros también tienen su opción unilateral. Pero en este sentido vamos a hablar simplemente de las opciones multiarticulares. Así que en este sentido, un jalón o unas dominadas para mí son clave en el sentido de generar más amplitud a la espalda. Y muchas veces se falla en esto en cuanto que no podemos progresar más en dominadas, en repeticiones o en el peso que movemos. Es un ejercicio complicado como tal, o sea, no es sencillo progresar en dominadas. De hecho, yo siempre que me llega una persona y me pregunta, oye Iván, es que llevo mucho tiempo levantando esto en dominadas o haciendo estas repeticiones en dominadas y no soy capaz de progresar más. ¿Qué me recomiendas? Al final es cuestión de paciencia, de hacer una buena programación y darse cuenta que al final 1 kilo que levantemos más en una dominada representa como por ejemplo si levantáramos quizás 5 más en una sentadilla. Las dominadas son muy complicadas en ese sentido y de hecho lo podemos comprobar en que hay personas que les cuesta un montón hacer esa primera dominada. Luego hacen una, hacen 2, van subiendo el número de repeticiones, pero luego cuando llega el punto de querer lastrarnos, cogemos cierto peso, es cierto que en un principio podemos meter algún kilo, pero con el paso del tiempo el peso con el que podemos lastrarnos se estanca. ¿Alternativas para eso? Pues simplemente al final echarle ganas, como digo, tener una buena planificación y con el paso del tiempo posiblemente sigamos subiendo las repeticiones o el peso movido. Pero claro, igual movemos 2 kilos más en medio año, por así decirlo, ¿no? Si somos muy avanzados. Entonces, ese sería el primer movimiento de todos. Por supuesto, un tirón vertical tienes que incluir sí o sí. Lo segundo sería un tirón horizontal. En este sentido me refiero a dar más densidad a la espalda. Densidad en el sentido de que no sea una espalda ancha simplemente, sino que los músculos tengan también cierto grosor. En ese sentido tenemos ejercicios como son un remo 90, un remo gironda, unilateral en punta. Al final son movimientos muy básicos, movimientos clásicos que siempre se han hecho en el culturismo, por supuesto que los han incluido y siempre hemos visto esas espaldas de gente que se dedica al culturismo muy bien trabajadas principalmente con estos 3 ejercicios. ¿Por qué? Porque funcionan y ya está. Por supuesto tenemos alternativas en máquina que están también muy bien, ¿por qué no? Pero si podemos hacer un trabajo que el 90% se centre en esto, pues también lo vamos a estar haciendo bien. Y si a ti te gusta un entrenamiento más minimalista y no quieres depender tanto de las máquinas, por supuesto puedes hacer esto sin ningún problema. Por lo tanto, esto sería el segundo movimiento que deberíamos de incluir. Y deberíamos de incluirlo más o menos en una proporción 2:1. Esto al final va a depender mucho de nuestra estructura como tal, de nuestras preferencias, pero yo siempre recomendaría meter 2 movimientos de tirón horizontal por cada movimiento de tirón vertical. O sea, básicamente la rutina quedaría, por ejemplo, si hacemos 6 ejercicios para la espalda,
quedarían 4 ejercicios de tirón horizontal y 2 ejercicios de tirón vertical. Pero claro, tenemos otro movimiento que también es clave en el desarrollo de la espalda y es un ejercicio global de extensión. Estamos hablando básicamente del peso muerto. El peso muerto como tal siempre se le ha considerado un ejercicio para las piernas, para los isquios, para el glúteo como tal, pero es un ejercicio también que trabaja la espalda. Seguramente, si tú eres una persona que levanta muchos kilos en peso muerto, te darás cuenta que al hacerte una foto de espaldas tienes mucha densidad y eso se trabaja básicamente con el peso muerto. Por supuesto que también con los tirones horizontales, como he dicho, pero con el peso muerto es un punto extra que le da y sobre todo marca la diferencia. Hay muchísima diferencia entre una persona que hace peso muerto y una persona que no hace peso muerto. Se nota la diferencia enseguida, sobre todo cuando vemos la espalda. Y muchas personas que quieren tener una espalda más grande simplemente se centran en el tirón vertical, en los jalones, en las dominadas y por supuesto puedes aumentar la amplitud de la espalda haciendo simplemente esto, pero si nos miramos de lado o miramos el grosor de los músculos, por así decirlo, la densidad como tal que tenemos en la espalda, podemos llegar a ver que no tenemos una espalda todo lo completa que podría ser. Eso suele pasar más en unas etapas iniciales, al principio cuando estamos entrenando, y nos damos cuenta de que quizás sí estamos creciendo en amplitud, pero luego cuando nos hacemos una foto en la espalda, como que falta algo, como que no estamos dando el trabajo suficiente o simplemente como que estamos olvidando una parte importante de este. Entonces, en cierto sentido, por supuesto, tenemos que incluir estos tirones verticales, van a estar ahí presentes siempre, pero un tirón horizontal, como un remo 90 grados, y uno global de extensión, como un peso muerto, es fundamental. Y siempre se ha debatido también el tema de si incluir el peso muerto en el día de espalda o en el día de pierna. Si hacéis una rutina push-pull legs, por ejemplo, lo incluiría, por supuesto, en el día de pierna o en el día de tirón. Mi preferencia siempre ha sido incluirlo en el día de pierna, por supuesto que también trabaja la espalda y de una forma u otra también lo podríamos incluir en el día de tirones. Pero creo, bajo mi punto de vista, que el día de tirones lo podemos dedicar a ejercicios de tracción vertical y de tracción horizontal, como los que he dicho anteriormente. Así que en ese sentido, si hacemos estos ejercicios, meter otro ejercicio más de extensión, además un ejercicio tan demandante a nivel del sistema nervioso central como es el peso muerto, nos dejaría fritos, con lo cual la recuperación tendría que ser mucho mayor, no podríamos entrenar en los 2 días siguientes o en los 3 días siguientes y de esta manera al final de una forma u otra no podemos dar tanta frecuencia a la espalda. Así que yo siempre opto por hacerlo los días de pierna, más en concreto los días que nos centramos en los isquios, pero lo podríamos incluir sin ningún tipo de problema los días de tirón. En un principio haríamos el ejercicio de extensión como es el peso muerto, ya que es un ejercicio bastante global y muy demandante. A continuación de esto haríamos 2 ejercicios, por ejemplo, de tracción horizontal, como son el remo 90 grados y el unilateral en punta. Y luego, una vez terminemos con esto, pasaríamos al tirón vertical, en el cual ya haríamos o los jalones o las dominadas. Esto sería básicamente el día de tirón y sería una estructura completa para trabajar la espalda bien, para que tengamos una espalda completa, para que no haya desequilibrios musculares. Y en cuanto al volumen, yo siempre daría a los tirones un poco más de volumen que a los empujes. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas, sobre todo con el teléfono móvil, muchas horas en posición cifótica y de una forma u otra esto al final nos da una estética mucho peor. Nos vamos a ver más pequeños, nos vamos a ver con menos pectoral, nos vamos a ver con una espalda muchísimo peor. Así que punto número 1, trabaja bien la espalda con estos 3 movimientos y punto número 2, mete un poco más de volumen a la espalda que a los empujes. De esta forma te vas a asegurar de crear una estética mucho mejor, te vas a ver hombros mucho mejores y por supuesto vas a crear menos desequilibrios musculares. Espero que esto sea de ayuda, sobre todo para plantear vuestra rutina de entrenamiento. Seguramente que sí, que si lo aplicáis así vais a crear un buen desarrollo muscular. Y sin más nada, que os deseo una feliz Navidad a todos, que paséis un buen día. Nos escuchamos ya el viernes que viene, que será día 1, empezamos el año 2021. Esperemos que este año 2021 vaya a ser mejor que el 2020, porque madre mía, le empezamos bien, pero luego poco a poco cómo se fue torciendo la cosa. Así que ya veremos a ver, nos escuchamos eso sí el día 1 en caso de que no se haya terminado el mundo. Y como digo, espero que paséis una buena semana hasta entonces. ¡Chao!